Este debate está muy, pero muy bueno. Hugo Ariza va a debatir y va a compartir con Winston Medina y vamos a ver qué fue lo que sucedió aquí en este debate porque me dijeron que reaccione a este debate. Ojo, le dejaré el link en la descripción del canal de Hugo Ariza, que me encanta mucho este canal, así que vayan y denle like como yo le doy y suscríbanse al canal. También voy a buscar el canal de Winston Medina y lo dejaré aquí en la descripción. ¿Qué sucedió aquí? Vamos a ver, dale play. ¿Tú sabes una cosa en la que no vamos a estar en diferencia? Ay. Eso yo lo puedo demostrar. ¿En qué sería? Es que depende qué tipo de erudito vas a traer. Y depende desde qué punto de vista lo aborde. Por ejemplo, si tú me traes a N.T. Wright no está atendiendo el argumento sintáctico. Yo estoy atendiendo un argumento sintáctico. ¿Sí me explico? Y ahí está. Ahora, si tú me pones a mí, espérate, si tú me pones a Max Erwin, que es un erudito del griego, católico romano, del Instituto Pontificio Romano, y te traigo la gramática de él con los textos porque están analizados en griego, vamos a coincidir 100% ahí. Y allá voy yo. Porque estamos yendo a la disciplina objetiva. O sea, cuando tú me vas a carear a mí con eruditos, tienes que traerme eruditos del análisis sintáctico. Perfecto, pero no me traigas eruditos. Okay. Bueno, porque lo voy a abordar teológicamente desde mi perspectiva como visión, porque comentaristas bíblicos. Profe, pero usted me reconoció en el diálogo que la significación de la revelación no se queda solamente en la gramática o en la literalidad del texto. Es que no es que se queda, no, lo que te trato de decir es, primero, pero es que eso importa, hay un significado profe. literal. O sea, la sintaxis parte del significado primario que se llama el significado literal. Exacto. Ese es un plano de lenguaje. Okay. Y es dice la lingüística, entre un 70 y 90% accurate, o sea, certero. Exacto. Es que yo no... Porque te lo va a decir allí. Ahora, ahí entran otros planos de lenguaje. Yo te lo expliqué en mi diálogo. Te expliqué que hay cinco planos de lenguaje y depende cómo lo vas a abordar tú, desde qué perspectiva. Es que ahí está el detalle. Ahí está el detalle, que la revelación no se limita al significado literal del texto. Ah, no, claro. Es que no sé. Con concederme eso, usted tiene que reconocer que la gramática, la lingüística no es suficiente para la revelación. Ay. No nos da la significación de la revelación. Tiene dos puntos. Reconózcalo, pero reconózcalo, profe. Reconózcalo. Usted es inteligente, usted es profe. No sea así. Déjeme terminar. Usted es profe, no sea así, está buena. Déjeme terminar esto para que interactúe. Yo necesito un recurso de lenguaje para entender la literalidad. Dos cositas. Es que, profe, ya con el mismo ejemplo suyo, lo colocamos sobre la mesa y usted tiene que aceptarme que aún infringiendo, imputándole, utilizando como método la lingüística, las terminologías y todo este tema del lenguaje, solamente para la frase o el artículo que Dios es creador, la significación de eso en su concepto más básico propio de qué es Dios, ya no nos alcanza la lingüística, profe. Que mira, ya no nos alcanza. Lo que pasa es que tú tienes un problema. Tienes que reconocerlo, profe. Tienes un problema. Y otra cosa. El concepto no va a cambiar lo que significa el texto. Tú puedes tener un concepto equivocado de Dios y de lo que es creación. ¿Y acaso no es la... Dios intentó decir con la literalidad del texto está allí explícito. Pero, ¿y nos quedamos con eso allí o vamos al trasfondo de la significación del concepto? Lo propio. No somos nominalistas, profe. La revelación no se limita a la literalidad. La revelación es inagotable. Son dos puntos que usted le juega en contra para aferrarse solamente a la lingüística. No me juega ningún lado en contra. Claro que... No entiendo. Yo soy analista del lenguaje. Pero es que analizamos el texto. Sí, yo lo entiendo. Las 256 figuras retóricas que están en la Biblia, sabemos, tú me pones un texto y yo te voy a decir, pero profe, no se da cuenta que me está reconociendo. Ahí existe una onomatopeya, ahí existe una sinéctica. Yo te voy a reconocer ese punto. Eso no es lo que estamos abordando, pero cuando yo voy eso es lo que importa, profe. Párate un momentito ahí, por favor, te lo voy a agradecer. Cuando tú vas a los textos que hablan de la justificación, tú no tienes que utilizar ese juego. Tú no tienes que decir, tenemos que ver qué figura retórica se utiliza aquí. Justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Qué quiere decir ese texto? Ya vamos a ver qué figura retórica se utiliza aquí. Amigo, esto es ridículo. Es que no se necesita ningún plano. No le voy a decir por qué no es ridículo. Te voy a decir qué plano de lenguaje podemos utilizar ahí. Podemos usar el plano sintáctico en primer lugar porque el tema de la discusión es la sola fide. ¿Cuál es el medio instrumental ahí de la justificación? La fe. La sola fe. Punto. Bien. Ahora, vamos al plano semántico. ¿Qué significa justificación en el plano semántico? Los léxicos. Ahí vamos al plano semántico. Yo no es sintáctico. Justificación, declaración de justicia de parte de Dios fungiendo como juez. Eso te va a decir los léxicos. Bien. Ahora vamos para allá. ¿Usted está de acuerdo conmigo que la causa instrumental de la justificación es la fe? Ay. ¿Usted está de acuerdo conmigo? Bueno, exacto. Ahora vamos a darle significación a la fe.
¿Se da cuenta que ya ahí no estamos de acuerdo? Uy. Pero depende. Exacto. A eso me refiero. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta? O sea, me encanta Hugo, porque Hugo con lo mismo que ellos dicen, los protestantes dicen, con eso mismo lo pone a racionar, lo pone a analizar. Me gusta. No, porque depende, mi amigo. Ajá. Depende. La fe que justifica es la fe subjetiva que tiene como objeto a Cristo. Porque Cristo es el que cree en mí, tiene vida eterna. Y ese se da en un solo acto. Cuando ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? El centurión romano, no el centurión romano, el carcelero de Filipo le pregunta a Pablo, ¿qué debo hacer? Está hablando en términos de obra. ¿Qué debo hacer? Hacer es hacer obras. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Y él le dice, tú cree en el Señor Jesucristo, en un acto, porque usó un oristo, en un acto, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. El acto de creer, el acto de asentir. El acto de creer, en un acto, porque lo usa como un oristo, como una acción consumada. Cree en un solo acto. No está hablando de la fe de fidelidad, porque el auristo rompe la idea que tú quieres entender por fidelidad. Ya ahí entras dentro de otra categoría de la fe. Otra erudito de la fe que se va a entender dependiendo del contexto, porque el contexto juega un papel importante en entender cuándo vamos a entender la palabra fe. La pregunta es, después que él cree, ¿qué tiene que hacer? Si cree, hace lo que manda, como bautizarse, etcétera. Mire, como fidelidad, y cuándo la vamos a entender como un acto. Profe, mire que ni siquiera en eso está de acuerdo el luteranismo con usted para darle sentido al concepto de fe, ¿eh? ¿Qué? Ya se lo muestro. Pero es que yo no tengo el luteranismo como infalible, como el magisterio mío. Yo no tengo que y el luteranismo no lo tiene usted, profe. ¿Qué es el detalle? No me puedes poner a echar a pelear, tráeme los teólogos calvinistas y dime, los calvinistas no están de acuerdo contigo, porque yo abrazo una cosmovisión calvinista. O sea, el solo hecho que yo te diga a ti, mira, o sea, el juego que tú estás jugando, Hugo, es como yo te diga, sabes, los ortodoxos no están de acuerdo contigo en el purgatorio, en la Eucaristía, en el pecado original, en la infalibilidad del Papa. Entonces tú me vas a decir, pero es que yo no soy ortodoxo. Es lo mismo, o sea, yo soy católico romano, yo voy a creer lo que me dice mi iglesia y me voy a cerrar ahí, punto. Yo te voy a decir lo mismo. Yo abrazo mi cosmovisión calvinista. ¿Me explico? Claro, es que yo sé. Pregunto, ¿de quién se separó Calvino? De Lutero. Calvinista, y dime, los calvinistas te refutan a ti en ese punto. Es que obviamente no, si yo, al contrario, yo le reconozco a usted de que usted es muy ortodoxo en su postura, por lo poquito que entiendes por qué tratar de contrastarme con una... profe. Porque vamos a tener ese mismo problema en la iglesia católica y tienen ustedes el pleito que tienen. Profe, lo que pasa, yo lo que le quiero mostrar a usted es el problema de fondo que hay. Cuando usted me acepta a mí... Roma no ha definido todo. Profe. Roma, pero es que esa es una mala proyección para Roma. Roma reconoce la revelación como inagotable. La Iglesia Católica jamás y nunca va a darle significación a toda la revelación. ¿Dónde está el manual que Roma me entrega a mí? Dice, mira, desde el Génesis Apocalipsis, esta es la interpretación infalible del magisterio. No la tiene. Ella interpreta ciertos elementos, ciertos puntos y dice, esto es lo que nosotros creemos. Y ya, pero no ha definido nada. Aún en lo que ha definido, hay debate dentro de la Iglesia Católica, aún de lo que ha definido. Pero, profe, es que precisamente porque usted, no entiendo por qué le reclama a Roma que le dé la explicación de cada versículo y cada pasaje de la Biblia, desde el Génesis y el Apocalipsis. Yo no. Eso es lo que necesitan. Usted se lo está exigiendo a Roma. Que probar que realmente Roma no ha fallado, a ustedes se les queda ese sería otra cosa, pero no podemos reclamarle a Roma. No podemos. A buscar la nueva perspectiva de Pablo, a ver cómo enfrento, la misma estrategia que tú sigues, cómo enfrento a un protestante con otro protestante. Como que no sabe cómo se hace la teología dentro del protestantismo, como que se estuviera descubriendo el agua tibia. Vamos a enfrentar a Winston, que es calvinista, con un luterano y no va a estar de acuerdo. Bueno, yo te enfrento a ti con lo que el Papa dijo que era el segundo pulmón, los ortodoxos con los católicos. Y dentro de los ortodoxos tenemos una variedad, porque tenemos nestorianos, tenemos arrianos, y el Papa dice que son cristianos. Entonces vamos a tener un problema, que es el segundo pulmón de Roma, ¿entiendes? Tenemos un problema, muchachos. Obviamente que yo voy a reconocer que o son los griegos o somos nosotros. Porque yo apuesto de que existe, de que se tiene que respetar el principio de no contradicción. Y al final, ¿con cuál te vas a decantar tú? Exacto, para allá es que vamos, podemos ir para allá entonces para el debate. ¿Bajo qué criterios nosotros tenemos la ortodoxia? Ortodoxia, gracias por siempre me corrigen eso y me encanta cómo suena ortodoxia. ¿Bajo qué criterio? Correcto. ¿Bajo qué criterio tenemos nosotros la ortodoxia? Doctrinal, la fe objetiva. ¿Bajo qué criterio?
Ojo. ¿Bajo qué? ¿Cuál es el método para obtener nosotros de la revelación la fe objetiva que usted reconoce que la revelación lo tiene implícita? Al tenerla implícita la necesitamos explícita. Bueno, esa fe objetiva explícita, entre comillas, ortodoxia, ¿cómo llegamos a ella? ¿Por qué abrazar a uno y al otro sí? ¿Cuáles son las razones y los fundamentos? Ese incluso va a ser el debate más de fondo que el enfrentamiento entre las doctrinas. ¿Por qué? Porque una cosa sigue la otra. Yo no puedo tener el mensaje si no existe el mensajero. Claro, me tiene que reconocer eso. Ahí se incurre en un tema que tiene que ver con la autoridad y quién tiene la razón con respecto a la autoridad interpretativa. Es que cuando viene un erudito de alta talla del calvinismo y me viene un erudito, o me viene el magisterio, para que se entienda la analogía, si me viene el magisterio calvinista y me viene el magisterio luterano y me viene el magisterio católico, con tres posiciones distintas concernientes a la sola fide, utilizando materialmente la misma porción de la revelación, aquí tenemos un problema que ya no son las conclusiones, sino es por qué razón creerle bajo los mismos fundamentos, en este caso los protestantes, que van a utilizar la misma metodología de la hermenéutica del sujeto. ¿A cuál le voy a creer concerniente a? Entonces, el debate de fondo entonces no sería el complejo doctrinal o la materia doctrinal, sino... Pero los puntos no dejan de ser válidos, te voy a explicar por qué. No dejan de ser válidos, porque si yo abordo el tema de la justificación sobre la base hermenéutica, me va a dar un resultado quizás un poco distinto al resultado que me... Espérate, pero es que eso pasa en el magisterio. O sea, te puedo mostrar discusiones dentro del magisterio donde van a llegar a conclusiones distintas la gente porque lo abordan desde diferentes planos. O sea, tenemos que entender y ser honestos que la interpretación pasa por diferentes planos. ¿Estamos de acuerdo con eso? Y como se trata de analizar la fe objetiva, que es la parte escrita, pues un discurso escrito antiguo y se presta debido a que se escribió en griego, sobre todo el Nuevo Testamento, que hay diferentes funciones, por ejemplo, de los genitivos. Hay 8 funciones genitivas. Un genitivo puede tener 8 interpretaciones. Y yo te puedo traer comentaristas católicos que aborden el texto desde la lingüística. Yo tengo a Selwyn y tengo a otros de la Universidad Baylor, que yo te decía. Abordan el mismo texto y uno se decanta por un genitivo objetivo y uno se decanta por un genitivo subjetivo. Yo puedo decir lo mismo. ¿A quién le hago caso? Claro, ellos no están atendiendo lo que dice el magisterio. Ellos están abordando el tema científicamente, objetivamente de la sintaxis. ¿Qué es lo que tiene que decir el otro? No hay contradicción. Es válido. Lo que pasa es que el genitivo tiene 8 funciones y 8 maneras de verlo porque el griego es elástico. Y el otro va a decir... Bueno, el otro lo va a ver subjetivo y yo lo veo objetivo. Yo voy a dar mis razones lingüísticas y sintácticas y yo veo las razones lingüísticas y sintácticas. Los dos ven y dicen, bueno, puede interpretarse de esta manera o puede interpretarse de esta manera. Por eso es que el magisterio no es tan loco, el magisterio católico no es tan loco como para decir, voy a cerrar el debate aquí porque va a jugarle en contra de la gramática que es elástica y el griego que es completamente flexible. Y ese es el problema que tenemos. Entonces, una cosa es que tú me carees a mí con un erudito en teología o hermenéutica y a que me carees con un erudito católico o presbiteriano, quien sea, que sea erudito del griego, porque vamos a hablar el mismo lenguaje si son eruditos del griego que lo van a abordar sintácticamente. Son dos cosas completamente distintas. Bien, voy a aclarar algunas cosas de las que dijo, porque yo concedo... Voy a aclarar, me gusta eso. De que dentro del mundo católico, de la erudición católica, se van a llegar a conclusiones distintas o medianamente distintas. La presión que hace el magisterio sobre la erudición católica es que no llegue a posiciones contradictorias en la esencia doctrinal de lo definido por la Iglesia, porque entiende la Iglesia que cuando define la Iglesia está asistida por el Espíritu Santo. Cuando la Iglesia define, ya se acabaron todas las discusiones. Esa es la diferencia entre la Iglesia católica y los protestantes. Dice la del verbo, lo puede leer. Entonces, obviamente la erudición católica, rollo Marín, puede tener una postura un poco distinta a Lagrange, por ejemplo. Entonces, la erudición católica o el biblicista o el profesional en biblicista, eso lo dice la del verbo en el capítulo 12, puede hacer su hermenéutica, puede hacer su interpretación, puede hacer sus estudios. Lo que no tiene que confiarse es que la conclusión de su estudio subjetivo, aunque tenga una materia objetiva estudiando, está utilizando un método. Claro, ese método... Yo entiendo. Ok. Al final este es un me quedo tranquilo. Claro, es que al final ese es un asunto de solo eclesía. En el fondo, ¿quién tiene la autoridad en la interpretación? Ese es el punto. Entonces tú vas a decir, lo tiene la Iglesia Católica Romana, el Papa y los obispos que forman el magisterio de la Iglesia, ¿entiendes? Claro. Entonces ahí va a haber una diferencia con los ortodoxos, no solamente entre católicos mismos, porque algunos no van a votar a favor en las mismas votaciones que sea, porque tú sabes que esto se hace por votación. Y algunos eruditos obispos
terminan, por eso es que muchas veces eruditos se resienten y terminan atacando a Roma cuando dicen, no, es que esto no va. De hecho, Serwi, que es un erudito del griego, en el Concilio Vaticano II, ellos le hicieron una cosa muy fea a Serwi, tremenda, porque te está acudiendo al texto griego y estos están acudiendo a la autoridad de la iglesia. A nosotros no nos interesa lo que diga la sintaxis, a nosotros no nos interesa lo que diga la gramática, a nosotros nos interesa qué dice la iglesia y qué dice la tradición. Pero como la ve Roma, porque cuando nosotros lo contrastamos. Ahí está como lo ve. Como la ve los ortodoxos. Me gustó. Van a decir, no, esto no es lo que quiere decir la tradición. Es que precisamente el cristianismo no debería de ser meras opiniones según la vista de los lentes fulanito, sutanito. Hugo es muy bueno. No importa lo que piense un tal erudito, es lo que diga la iglesia. Meras opiniones según la vista de los lentes fulanito, sutanito. Obviamente que en la realidad fáctica nosotros nos enfrentamos a eso. Calvinista bajo los lentes calvinistas, esto es de esta manera. No es nuevo, muchacho. Yo sé. Basta ver la pero eso, de la iglesia. Tú agarras a un padre de la iglesia. De acuerdo. Yo tengo aquí un montón de comentaristas de los padres. Pero a la luz de... Un momento, sabemos que había dos escuelas, la literalista y la alegórica. Pero además de Alejandría versus... A un padre literalista abordando, por ejemplo, Romanos 2.13. Con otro padre, profe, Romanos 2.13 y concluyen distintos. Profe, pero aquí en el que no había decisión conciliar. Estoy de acuerdo con usted. ¿Y cuál fue la solución que buscó la iglesia? ¿O cuál fue la solución que instituyó Cristo para solucionar esta temática y que siempre la iglesia lo ha experimentado desde el hecho de los apóstoles? La iglesia definiendo, más allá de... Definiendo doctrina, lo que hay que creer es esto y punto, para que no sean protestantes, para que no comience cada quien a discutir por allá. Esto es lo que va y ya. La erudición de los padres de la iglesia. A eso me refiero, Entonces, ¿cuál es el criterio para tener la ortodoxia? O la ortodoxia, corrijo, gracias por la corrección. Entonces, el criterio de todos los tiempos. ¿Ves que al final cae en el tema de la iglesia? ¿Ves que el tema no es solo la fide, pero no la iglesia? La iglesia es la que me solo eclesía. La iglesia es la que me va a decir a mí, pero ¿cuál iglesia? No, yo entiendo por iglesia católica romana. Pero es que no había otra. Siglo I, siglo II, siglo IV, no había otra iglesia, era esa la que había. Y luego salen las demás, como la tuya, la que tú tienes ahora. Sencillo, no había. Esa fue la que Cristo dejó. ¿Qué hacemos? Y ella es la que va a cerrar el debate y se acabó. Claro. Pero resulta que cuando tú vas a los concilios y eres honesto, los primeros concilios, ellos están de acuerdo que tiene que ser en la unidad o el pulmón oriental y occidental en concilio ecuménico para que se resuelva todo tema doctrinal. No es que Roma por su lado y los ortodoxos por su lado. Entonces, ¿cómo yo hago para saber que el concilio después del año 1054, después de la... Oye, en el año que está el 1054, cuando ocurrió el gran cisma, dale más para atrás para que tú veas cuál era la única iglesia que existía. De la gran división, del gran cisma. Entonces, ¿cómo hago yo para creerle a Roma y decir, Roma tiene la razón en el Concilio de Trento, Concilio Vaticano? Me parece un argumento muy malo. Profe, me parece un argumento muy malo y déjeme decirle por qué. Bajo ese mismo razonamiento que hay que esperar la unificación nuevamente entre los griegos y los católicos romanos, ¿qué queda entonces para después de Nicea, cuando el arrianismo no se adherió a la ortodoxia, o cuando los nestorianos no lo hicieron con Celestino? Entonces, lo que define a posterior de Nicea, porque los arrianos no están en común unión, que eran mayoría que la línea ortodoxa, entonces de ahí no vale la cristología que definió la iglesia ortodoxa o la iglesia católica de la correcta doctrina en la cristología. Eso no tiene sentido. Claro. Lo único que tienes que agarrar el marco de 1054, agarrarlo después del 325. Entonces, no puedes hacer esa falacia de equivalencia porque cuando se forma el grupo nestoriano, no es lo mismo, porque cuando se forma el grupo nestoriano son grupos aislados que no están de acuerdo con lo que se decide y se van aislados, pero en este caso estamos hablando de patriarcas que se dividen y se excomulgan mutuamente, de Oriente y Occidente, y aquí limitado por tiempo y después tratan de reconciliarse. Profe, pero acuérdense que la postura monofisita y monoteleta eran más grandes. Y se separan, ellos van al concilio y no aceptan las definiciones del concilio, se queda con la línea corta. Entonces se sigue bajo su mismo razonamiento el siglo del 451, lo que definan para el 681 no tiene validación porque los monofisitas que eran más estaban separados de la línea correcta. No entiendes el claro. Punto. El punto que tú estás poniendo, a ver, mi punto mira el punto. No, mira, te voy a explicar el punto porque me parece en un concilio, creo que en el concilio de Éfeso se determina. Creo que fue ahí, en Calcedonia, uno de esos dos concilios, se determina que para que algo sea definido doctrinalmente y aceptado eclesiásticamente como doctrina, tiene que ser dentro
de estos concilios ecuménicos en el que estén de acuerdo tanto Oriente como Occidente. ¿Estamos de acuerdo con eso? No. Yo pero eso dice el concilio. Eso dice el concilio. Tendría que verlo, Eso lo dice. Ahorita no. Tendría que verlo. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? Porque cuando Celestino, ya le voy a mostrar el dato y también se lo podría buscar ya. Cuando Celestino le envía los anatemismos a Cirilo para que se los entregue a Nestorio, antes del siguiente concilio que Nestorio llama al emperador para que se reúnan, ya él tenía anatemismo y era inaceptable la postura de Nestorio. Cuando se va al concilio, el mismo papa le dice al emperador de que aunque haga el concilio no se va a retractar porque ya las definiciones oficiales que había hecho Celestino concerniente a la materia de la Teotocos eran irrevertibles. Por lo tanto, ya lo que dijera el concilio, el mismo concilio tenía que sujetarse a lo que ya el papa había decidido concerniente a los anatemismos. Por lo tanto, me cuesta mucho ver, uno de los cánones ellos dicen y cierran ver cómo entender esa postura. Tiene que haber un concilio ecuménico y están separados. Es más, si vamos a jugar ese mismo criterio, Roma queda sola con una autoridad como el Papa, un patriarca de Occidente, y aquí quedan más patriarcas. La cuestión es que en la jurisdicción universal, ¿quién tiene la potestad o quién tiene la jurisdicción universal? Ese es el otro debate. Es algo posterior por la influencia del emperador, vamos a ser honestos. Antes no era así, antes siempre se habría creído y está en la patrística. Yo te puedo, vamos a hacer un debate de eso y te puedo demostrar que siempre se ha creído en el primado de honor, más no de jurisdicción. Bueno, sería bueno, yo se lo acepto, yo le acepto. Vamos a debatir más que el debate, el diálogo, así como estamos, nosotros podemos dialogar. Pero me gustaría, oficiales que a mí me encantaría, sí, eso se lo acepto, pero feliz de la vida. Claro. Bueno, yo quería mostrarle el punto porque a mí me parece que el hecho de que esté separado Oriente con Occidente hoy por hoy y que lo que diga Occidente ya no se sigue bajo el mismo criterio, luego de que Celestino le pone un parado al nestorianismo y el nestorianismo no se adhiere a la postura ortodoxa, entonces de ahí en adelante no se seguiría lo que dijera esa iglesia porque gran parte de la iglesia y otros patriarcas estaban separados de Roma. Entonces los ortodoxos orientales en todas sus formas, pensemos en esto. Que no aceptan ni Trento, ni Vaticano I, ni Vaticano II, ninguna decisión. De 1054 para acá. Ok, es que es lo mismo. ¿Son cristianos? Sí, son cristianos. ¿Interpretan infaliblemente la escritura? Para mí no. Bueno, ahí tenemos un problema. Entonces, ahí sería otro debate. Exacto. Están en error. Entonces, es que al final tú vas a decir la ley del embudo. Gordo a mí me parece que ese es el verdadero debate, profe. Claro. Para mí es el debate que tiene que definir la cuestión cristiana. Claro, porque por eso hay que ir a ver si es verdad que Roma tiene ¿cómo se llama? El primado de jurisdicción. Exacto, esa me gustó. Porque si ese tema se prueba desde el punto de vista de los textos que ellos esgrimen, porque acuérdate que hay un montón de declaraciones pseudo-isodorianas que la iglesia inventó e interpolaciones, eso yo los tengo bien documentados, te puedo demostrar que efectivamente no existía ningún... ¿Cuál sería el diálogo? ¿La jurisdicción universal de Roma? Sería prueba la tradición oral. Probar la tradición. La Biblia y la patrística, el primado de jurisdicción de Roma, por decir algo. ¿Universal? Muy bueno. Claro, sí, sí. Claro, buenísimo. Vamos a ver cuál es la base que Roma esgrime y vamos a analizar en el contexto. Vamos a ver cada una de esas cosas porque Roma tiene eso definido en el concilio, creo que el concilio Vaticano I y concilio de Trento, por ahí. Creo que antes, ya lo tenía ya. Cuando se quisieron unir con los ortodoxos, ya habían definiciones. Claro. Hay temas muy interesantes para hablar de eso. Pero ahí creo que está el problema, ahí está el problema, porque antes de que la iglesia hiciera concilio y todo eso, todo el mundo, el cristianismo durante los primeros 3 o 4 siglos se parecía más a los protestantes, cada quien dando su opinión, cada quien haciendo su opinión teológica, desarrollando, y se debatía y se discutía. Generalmente estaban atacando doctrinas, por ejemplo, el judaísmo del primer siglo, y estaban enfrentados al gnosticismo, al maniqueísmo. Había papa cuando eso, Winston, había papa cuando eso, había un papa. Yo creo que sí. Ya para el siglo, profe, ya para el siglo segundo. Ya para el siglo II el obispo de Roma ya estaba condenando gente que no se adhiriera a la postura de la concepción de Jesucristo. Sí, pero exactamente. Concedió autonomía a los otros para siempre ha habido autonomía. Siempre ha habido autonomía en los otros patriarcas. Había 5 autoridades, ¿entiendes? Y se consideraban autocéfalos ahí. Y para claro, el siglo II no. De honor, por eso lo tenemos que discutir, cuando se hablaba de honor, Roma tenía la prioridad y los protestantes no tendríamos ningún problema en reconocer eso. No existían ustedes. Recuerda que fue
1500 años después, no existían. Bueno, 1054, algunos. De hecho, yo soy de los que creen, a veces he agarrado pedacitos por ahí, Hugo, y dicen, Winston se contradice porque por un lado dice que la piedra no es Pedro, pero por otro lado dice que la piedra sí es Pedro. Ojo. Porque cuando uno aborda el texto desde el punto de vista sintáctico gramatical, las posibilidades sintácticas están ahí. Tú tienes que ser honesto intelectualmente, ¿entiendes? Es que eso dice Roma. Uy. Claro. Pero el problema de Roma es que Roma abraza una posición, las abraza las dos. Dice que es la confesión y por otro lado que es Pedro. Y eso cuando tú lo analizas de fondo, una vez lo debatí por el Mónico, cuando tú analizas ambas declaraciones juntas, no se sostiene. ¿Cómo que no? Lo que pasa es que usted quiere hacer una distinción. Lo que pasa es que usted quiere hacer una distinción donde no la hay. No, porque Pedro es una persona y una confesión es una idea abstracta. Y no queda abstracta. Entonces, la idea. De forma categorial, no puede ser. Fácil. ¿Sabe cómo se soluciona esto? ¿Sabe cómo se soluciona esto? Ojo. ¿Qué necesitamos? ¿Cómo conseguimos la ortodoxia objetiva? Necesitamos a la persona que la explicite o no. La ortodoxia cristiana siempre se ha definido o no se ha definido. La han hecho seres humanos, profe. El término no es explicitar. Eruditos lo utilizan. El término es definirla. Definirla, sí. Porque acuérdate que dentro de la definición está el desarrollo conceptual de lo que uno quiere, o sea, cómo le vamos a denominar. Y la Iglesia Católica siempre se ha valido la Iglesia y también dentro de los protestantes de la filosofía neoplatónica o platónica, aristotélica, para tratar de crear conceptos. ¿Estamos de acuerdo? No necesariamente vamos a atender a la Biblia, vamos a ver qué recursos didácticos hay para nosotros definir una doctrina y que cuando se hable, por ejemplo, unión hipostática, entendamos de qué estamos hablando. Claro, no son conceptos filosóficos, pero aplicados a la teología. Los eruditos utilizan ambas expresiones, profe. Explicitación, cuando hablan de la revelación, es explícita la revelación. Claro, cuando se habla de dogma, se define el dogma. Hacer explícito algo, se hace explícito, pero desde el punto de vista, o sea, cuando se habla, pero el término correcto no sería explicitar, sería definir. Lo que pasa es que cuando y crear teología, porque escúcheme para que me entienda, escúcheme para cuando entienda. Cuando se habla de explicitar, es en función o en objeto a la revelación. La revelación se explicita. Y cuando se habla de definir, es en materia ya de lo explicitado, se define la materia, lo que hay que creer de manera formal. Entonces, cuando yo hablo de explicitar, o los eruditos hablan de explicitar, es que se explicita la revelación cuando se entiende que la enseñanza está implícita, esta se explicita. Y cuando se explicita, ergo se sigue que se define de la A a la Z cómo hay que creer lo definido. Exacto. Por ejemplo... Pero no necesariamente ese sería el patrón a seguir, porque por ejemplo, una idea implícita, tú la puedes explicitar, pero la iglesia no va a atender a ese argumento para definirlo. No necesariamente. Ellos van a ir a qué dice la tradición, van a ver la materia. Van a ver las diferencias tradicionales. Por eso hablé de revelación. Consenso de los por eso hablé de revelación. Acuérdense que para el catolicismo la revelación no es la Biblia, solamente. No hablar de esos términos. ¿Entiendes mi punto? Ahora, que hay un punto importantísimo que sí llama la atención, es que, por ejemplo, antes del Concilio de Trento, la iglesia no tenía definida el tema de la justificación. Por eso en cada patriarca iba por su lado, ¿entiendes? Ahora, Roma se ve obligada debido a la reforma, porque Lutero mismo, acuérdate que estaba el asunto de la laceración. Había muchas cosas que se decían. Pero eso que está diciendo le juega en contra, ¿eh? ¿Por qué? Porque siempre fue así. Siempre fue el negativo. Siempre fue el negativo, profe. Igual pasó con los arrianos y la Trinidad. No, pero no estoy hablando de la persona de Lutero, estoy hablando de cualquier persona, incluyendo el clero, ¿no? Había mucha inconformidad. Pero está de acuerdo conmigo que en la historia del cristianismo, por lo menos el magisterio de todos los tiempos, actúa así, al negativo. ¿Qué significa eso? El punto no es este. El punto que yo quiero probar es el siguiente. Y eso lo dicen eruditos como Alistair McGrath de gran talla, que se encarga de la historia de la justificación a lo largo de la historia. Ellos van a decir, ¿saben una cosa? Cuando hablamos de la materia de la justificación, Roma no tenía nada definido, por eso cada quien habla, ni Roma, ni los ortodoxos, ni nadie. Roma es reactiva, viendo que... al negativo, exacto. Exacto, cuando sucede algo negativo que está atentando contra la fe, una nueva doctrina rara, ellos salen y dicen, no, esto no es así, esto es así, así, así. Claro, normal, si no hay problema, ¿para qué van a salir? Viendo, exacto, pero es reactivo, pero entonces... Pero eso no juega en contra porque siempre fue así. No juega ningún contra, lo que te trato de decir es que ellos van a ver, ellos lo que van a hacer es que van a ver cuáles teologías históricamente se han creído con respecto a la justificación y había una variedad, imagínate, había una variedad increíble y lo dice Alistair McGrath y de esa variedad Roma dice, esta es la que nos conviene.
Y entonces esa es la que ellos definen, porque era la que mejor, y además caricaturiza la postura protestante, porque muchas veces en estos debates, mira que aquí escuchaba yo a tu amigo Juan, un saludo para él si nos ve por ahí, y muchas veces como que a mí me dejó la impresión de que como que él cree que los protestantes no hacemos obras o que no le damos valor a las obras, ¿no? Por supuesto que los protestantes vamos a enfatizar las obras, muchachos. Nosotros vamos a la iglesia, vamos al culto, vamos a orar, vamos a hacer obras sociales. Pero no para la justificación. Exacto, no son vinculantes a la salvación, sino como resultado de la justificación, porque la justificación es la raíz de las obras. ¿Me explico? Y está ligado. Sí, yo entiendo. La fe produce obras, y yo tengo base bíblica para demostrar eso. Y la Iglesia Católica en el Concilio de Trento, sabes que no negaba eso, tú dijiste eso, pero el Concilio de Trento no niega eso. Pero yo lo digo. El Concilio de Trento dice que es la raíz de las obras, y si es la raíz, tiene que producir las obras la fe. Pero la causa, yo cuando lo digo es en materia de causa primera y causa segunda, causa instrumental. La causa instrumental, o sea, obviamente se necesita porque causa instrumental, no, pero igual, causa instrumental con relación a la justificación. Yo estaría de acuerdo con usted si entiende el punto de que yo veo el seguimiento, el orden de los sucesos en materia de que se tiene que respetar causa primera, causa segunda y el resultado de. Entonces, claro. en ese sentido, es como, por ejemplo, me acuerdo yo del debate que tuvo Hugo Delgado. Roma no niega eso. Roma cree que la fe produce obras. Pero en el sentido que es causa instrumental, porque quien la produce propiamente es la causa primera, que es Dios, lo dice el Catecismo 300 y pico. Claro, es que va a tener varias causas. La Roma va a tener la causa instrumental, la causa mediadora, por eso, entonces no desvincula, no hace un esto o lo otro, o es Dios o es la fe, no. Exacto, como hace Winston, que quiere dividir así, no. Es Dios infundiendo la fe, exacto, a eso me refiero, por eso que cuando decimos eso, a veces no se matiza en el mundo protestante. El catolicismo en sus documentos sí lo hace. Te va a decir, la fe produce una justificación y crea una infusión de justificación como don. Y claro, va a crear como don, ahí lo dijo, como don. Claro, ahí lo dijo. ¿Quién lo da? Dios. Que va a crear un hábito, claro, un hábito. Exacto. Debido a la instrumentalidad de la fe, y a partir de ahí las personas van a hacer obras. Y entonces la justificación se va a entender según la teología citando a Agustín de Hipona y valiéndose de esta teología. Aquí lo citan bastante en la declaración conjunta. Creo que Agustín es el referente. Claro, la justificación en Roma es agustiniana, 100%, igual que la luterana, por eso que casi que están de acuerdo en ese punto, ¿entiendes? Y el calvinismo también, aunque tú no lo creas. Lo que pasa es que los matices van a estar en los énfasis. No, claro, el calvinismo es agustiniano. Pero se separa más. ¿Has escuchado las controversias que hay con Ken Wilson? Sí, la escuché. El otro día lo escuché discutiendo con ese tema. Pero, profe, Wilson viene a atacar a Agustín de Hipona y lo acusa de maniqueo. ¿Y sabes quiénes son los católicos? No están defendiendo ni están yéndose en contra de Ken Wilson. ¿Sabes quiénes son los que están yéndose en contra defendiendo a Agustín de Hipona? Los calvinistas, porque el calvinismo es considerado agustinianismo. ¿Entiendes? Y en ese caso, por eso que el tomismo, el bañesianismo, creo que bañesianismo, de Bañez, de Domingo Bañez, y Bañez, y el calvinismo tiene un hilo muy delgado. Sí, el otro día lo hablaba con el profe Ramos, porque hay un erudito español que tiene toda la colección de Bañez. Yo lo cito mucho, se me escapa el nombre ahora, el otro día lo cité. El otro día también traté de acordarme de él. Él está vivo todavía, es un sacerdote católico. Sí. Concerniente a este tema de la gracia y la libertad del hombre, de cómo se conjuga, ¿no? Entonces, el hombre no hace más que Dios actúa y de alguna u otra manera es cuasi gracia irresistible, pero no exactamente, hay matices allí. Para ir cerrando, profe, hablamos bastantes cosas. No le acepto el argumento de que porque los griegos estén divididos ya Roma no pueda definir nada, porque veo lo mismo. Segundo, claro, pero contradice el concilio, su propio concilio en el que ellos estuvieron de acuerdo. Profe, y lo podemos demostrar. El hecho de que la iglesia reaccione ante la justificación, eso mismo aplicó incluso para la deidad de Cristo, ¿no? Ya vemos en el siglo II al mismo Papa Víctor defendiendo la deidad de Cristo ante orientales que creían que era un superhombre. Por lo tanto, habían varias opiniones, Sabelio, Arrio, los orientales, la Iglesia Católica de Roma, de la postura de lo que es cómo se concibe la deidad de Cristo. Entonces, siempre la iglesia sale reaccionaria, así como usted reactiva al negativo. Aquí tenemos el problema, cuando la iglesia reacciona al negativo, no es tan equivalente como hablar del arrianismo y ese tipo de cosas por una razón. ¿Por qué? Por eso luego en ese Concilio Vaticano II ellos van a como a decir, bueno, el Espíritu Santo también está allí en el mundo protestante, ¿ves? Pero en cuestión de gracia, en cuestión de, no en cuestión de definir doctrina. Estoy hablando de doctrina. Ya va. Que hizo algo y que para aclarar. El Concilio Vaticano II no habla de que el Espíritu Santo está en las iglesias protestantes, en las denominaciones protestantes definiendo doctrina. Habla de que está. No, es que nadie ha dicho eso. A eso me refiero. Cuando yo hablo de la iglesia reactiva.
cuando yo hablo de la iglesia reactiva, que siempre ha funcionado así, es en cuestión doctrinal. Usted lo dijo, entonces no podemos confundir ahí. El problema es aunque ella está reaccionando contra el protestantismo, que sí agarró. Es que lo hizo con el arrianismo, lo hizo con el nestorianismo y con el protestantismo y con el que se meta. Pero escúchame, el protestantismo no innova, el protestantismo agarra la teología agustiniana y de aquí, ¿no? Pero más que todo agustiniana, esta línea, y entonces ellos lo que hacen es plantear esto. Roma hace su entendimiento de San Agustín. No, un entendimiento. Su entendimiento de San Agustín, profe. Todo el enlace ahí y puedes darte cuenta que si es así. Por eso es que puede haber una declaración conjunta con los luteranos. Pero el punto es en esta definición de Trento, Roma se echó al ruedo no solo a los protestantes, sino a los ortodoxos, que no creen en el pecado original, que no tienen una doctrina de la justificación, porque partimos del pecado original de Agustín de Hipona, porque para los ortodoxos Agustín de Hipona no es la gran cosa y tienen una oposición y una llaguita ahí, porque él no era griego, tú sabes cómo es, y entonces ahí van a tener una diferencia a cuál tradición me apego. Roma no le tocó más que agarrar una de las muchas teologías de justificación que había y con esa reacciona. Y caricaturiza también la justificación, aunque más adelante va a reconocer que no hay mucha diferencia, porque incluso el calvinismo no es anticatolicismo. ¿Ves que yo no hago? ¿Sabes cuando yo hago videos contra los católicos? Cuando los católicos se ponen recio y caricaturizan nuestra postura, porque generalmente yo fui criado con hermanas religiosas del Sagrado Corazón y nosotros no somos anticatólicos, nosotros somos antipapa, antimagisterio católico romano. Esa es la diferencia. ¿Eso es anticatólico? ¿Cómo que no eso es anticatólico? Sagrado Corazón y nosotros no somos anticatólicos, nosotros somos antipapa, antimagisterio católico romano. Esa es la diferencia. Eso es ser anticatólico en el fondo. E incluso hay calvinistas que eso es ser anticatólico en el fondo. Claro, si no respetan al Papa, no aceptan al Papa, eso es anticatólico, el Papa lo dejó de Jesús. No, incluso hay calvinistas. Profe, si yo le mostrara que defienden la Inmaculada. Profe, si yo le mostrara la jurisdicción universal del obispo de Roma en el primer milenio. ¿Cómo? Si yo le mostrara a usted la jurisdicción universal del obispo de Roma en el primer milenio. No, me tienes que demostrar los primeros 3-4 siglos, porque eso sí es universal. La iglesia, a mí me encanta cómo lo define primero el Concilio Vaticano I. Acuérdate que a mí no me van a jugar carrito con esto, porque esos concilios me los sé yo casi de memoria. Tengo una memoria muy, muy fotográfica. Tú sabes que yo no entiendo por qué un protestante que es tan inteligente, que es súper inteligente, que conoce mucho de cosas, no sé por qué llega a ser protestante. Porque si es tan inteligente y conoce muchas cosas, a mí en mi cabeza no me llega por qué tiene que ser protestante. No lo entiendo. Ayúdame ahí en los comentarios. Para la gloria de Dios. Pero en ese concilio dice, nosotros sobre la base de la fe siempre creída en la iglesia, cuando tú rastreas la historia, primero 3-4 siglos. ¿Usted acepta el siglo IV? ¿Usted acepta el siglo IV? No, cuando digo estoy poniendo una línea cronológica, desde el primer siglo hasta el siglo 3-4. Vamos a hacer un recorrido a ver qué dicen los padres allí. Me vas a demostrar que ahí está, el primado jurisdiccional. Yo le hago una pregunta. ¿Quién tiene más autoridad en esos primeros siglos? ¿Los padres de la iglesia o el magisterio de la época? Es que depende de lo que entiendas por magisterio, porque el magisterio estaba conformado por la pentarquía. ¿sí? La enseñanza. No voy a ponerme católico, no voy a ponerme papista, voy a ponerme griego, voy a ponerme oriental, voy a ponerme ortodoxo. Concilios locales con aceptaciones universales que tengan inferencia en Oriente, Occidente y en muchas iglesias. O sea, por ejemplo, vamos a suponer que hay un documento avalado tanto por Occidente y Oriente. Eso tendría más peso que un padre de la iglesia como un lobo solitario, porque ese es magisterio, pienso yo. Podría ser, pero acuérdate que así no es que Roma define los dogmas. Roma va a decir No. Yo quiero que me muestre el consenso de los padres allí. Él no está hablando de Roma en este momento. A ver, no saltemos para la regla de Lering. A ver, digas que vas a huir. No voy a huir. Todo lo contrario, solamente que quiero ver cuál es el parámetro para que usted acepte un documento o algún planteamiento del siglo IV que sea más autoritativo que la opinión aislada de un padre de la iglesia. No, claro, es que a eso me refiero. Vamos a estar de acuerdo que un padre de la iglesia, yo cuando hablo de analizar los padres de la iglesia, estoy hablando del consenso. Ok. En consenso, porque ese tema tiene que estar bien documentado en los primeros 4 siglos, ¿sí me explico? Porque yo puedo reconocer, no es lo mismo alguien hablando aisladamente por ahí un loco a que hable un grupo de personas. El magisterio, la iglesia de Jesús.
que estén de diferentes sitios, pero tengan autonomía y se reúnen y se y aparte de lo que dice un padre de la iglesia, el actuar propio de la iglesia, la vivencia propia de la iglesia, ¿serviría para algo? ¿Podría usted analizar el acto, el orden fáctico de la vivencia de la iglesia? Bueno, no necesariamente. O sea, habría que atender porque sobre esa base se han inventado muchas cosas. Por ejemplo, la Iglesia Católica, doctrinalmente hablando, desde el punto de vista oficial, ellos no promueven la idolatría, no promueven el que se besen las imágenes, desde el punto de vista documental, ¿no? Profe, pero yo le pregunto, por ejemplo. Pero desde la pragmática, desde la costumbre del pueblo, del populacho, ellos han aceptado que eso lo han visto ya como algo, lo han normalizado, ¿sí me explico? Ok, pero fíjense que yo podría mostrar en acto, cómo la iglesia de Roma ha ejercido poder, no solamente en Occidente, también en Oriente, no solamente en Roma, también en otras partes. Y eso ha sido aceptado por quien ha recibido el mandato de hacer algo por parte de Roma. ¿Se entiende? Entonces, usted como investigador no podemos negar que ahí está actuando y está ejerciendo, o sea, vamos directamente al acto, al dato de que se ha ejercido poder. No solamente estoy diciendo que tengo poder, estoy ejerciendo mi poder. Uy. ¿Ve? Pero incluso los receptores de eso que él ejerce, siempre se trata de materia de fe y conducta. ¿Ha hablado es cátedra? ¿Ha hablado en concordancia con cuál magisterio? Eso es lo que tenías que probar. O habló el obispo. Ese obispo estaba hablando es cátedra. Lo que dijo ese obispo que aceptaron los demás no está en conflicto con algo que definan luego ustedes. Claro, ya sería materia de otro. Ya sería materia. Decir, lo que pasa es que aquí cuando él definió que los otros se le sujetaron, aquí no estaba hablando de cátedra, pero le está dando un valor es cátedra porque estamos hablando del primado de jurisdicción. Ya sería materia de otro debate si contradice algo al futuro, pero estaría mostrando los hechos fácticos de los primeros 4 siglos que Roma está teniendo jurisdicción. No solamente en Roma, sino en otras partes. Bueno. Yo creo que él no quiere entrar en ese tema porque conoce ese tema de Hugo. Él no quiere entrar en ese tema por eso. Eso sería un dato espectacular. Pero es que, claro, pero si a eso vamos, es que hay que tener cuidado, no se pueden hacer ese tipo de afirmaciones, porque tú sabes que algunas decisiones... algunas decisiones cuya iniciativa salen de los ortodoxos, Roma las admitió. De los ortodoxos, pero caramba, tú estás hablando del año 1054 y Hugo está hablando de 4 siglos, 400 años. No. Sí. Entonces podemos aplicar el mismo criterio y decir, como Roma, aquí estos están aceptando esto, y Roma lo aceptó con toda normalidad, y lo aceptó. No. Entonces, tenemos que ser honestos, no es agarrar una parte, la ley del embudo, gordo para mí, flaco para ti. Entonces lo que es un embudo, ¿verdad? Que tiene la bocota larga. Por ejemplo, y si nosotros vemos el reconocimiento de Oriente diciéndole a Roma que tiene la potestad de intervenir, ¿no? De ejercer su jurisdicción allá donde ellos están, en el siglo IV, si yo puedo mostrar eso. ¿Te dan cuenta que Hugo siempre le menciona el siglo IV para que no coja para otro lado? Ejercer su jurisdicción allá donde ellos están, en el siglo IV, si yo puedo mostrar eso, sería un dato también, un buen dato. Habría que ver porque también hay muchas interpolaciones y hay que ver qué es lo que dice. Yo no estoy diciendo nada. Mira, lo que pasa es que cuando tú has ido, está negado. En parte ya yo he ido y he venido. Acuérdate que yo estudié sacerdocio. Oigan, y ya yo tengo de eso que tú dices. Oye, eso estudió sacerdocio. Yo no entiendo cómo una persona que tiene tanto conocimiento y que estudió tantas cosas es protestante. No lo entiendo. Yo sé por dónde tú vas y ya yo tengo cómo los ortodoxos han interpretado eso que Roma dice que realmente es y que... Ojo que hasta profe, le tengo un dato. Aquí le voy a vociferar. Ojo que lo que yo he querido defender y le planteo estas cosas que yo estoy diciendo, no es en Romanos que me baso. Yo querer probar una jurisdicción universal en los primeros 4 siglos, no es en Romanos que me baso en los mismos eruditos ortodoxos. Por eso le estoy diciendo, Claro, por eso ojo lo que le estoy diciendo. Él sabe de ahorita, por eso él no quiere entrar en ese dato. Él sabe. Así que quizás no estamos entendiendo bien lo que es la jurisdicción universal de Roma, y así podríamos ver otra cosa y aumentar un poquito a dónde verdaderamente está el debate. Tú lo que quieres decirme es que como el Papa, ¿no? El obispo de Roma, para ese entonces, o llamémosle Papa, tomaba una decisión y los ortodoxos lo aceptaban, entonces eso implica jurisdicción desde el punto de vista pragmático, desde el punto de vista práctico.
fáctico, práctico. Podríamos ver. Pero también, entonces, si le damos la vuelta, porque tú mismo me lo concediste, cuando a veces los patriarcas distinto a Roma, fuera de Roma, decidían algo, a veces uno, a veces en acuerdo entre ellos, se lo presentaban a Roma, al final Roma... Ahí está. Se lo presentaban a Roma, ahí está, escuchen. Entonces, en acuerdo entre ellos, se lo presentaban a Roma, al final Roma... Ahí está. Se lo presentaban a Roma. Ahí está. Me gusta porque usted tiene conocimiento. Claro. Se lo presentaban. Eso fue lo que yo concedí. Se lo presentaban a Roma. Y Roma decidía si aceptarlo o no aceptarlo. Y si no lo acepta, entonces ¿quién es el que tiene la jurisdicción? ¿Quién es el que tiene el poder? ¿Quién es el que manda? Roma. Muchas veces aceptó y otras veces no aceptó. Igualmente que los ortodoxos, muchas veces aceptaron, muchas veces no aceptaron. Pero no se sigue que, entonces ahí hay que delimitar, porque por ejemplo, si el hecho de que usted es venezolano, por ejemplo, entonces si un gobernador no le hace caso a Maduro, no se sigue que Maduro, por lo menos oficialmente, no sea el que mande más. No, pero es que hay lo mismo pasa con Cristo. Lo mismo pasa con Cristo. El hecho de que los judíos no acepten a Cristo como deidad o el arrianismo no lo acepte como la deidad, no se sigue que Cristo no sea la deidad. Claro. Sería un non sequitur, ¿sí o no? Claro. Pero está bueno hablarlo. El punto es de un lado, ¿entiendes lo que te quiero decir? Pero no, yo lo que le quiero mostrar es que el hecho de que exista de un lado o el hecho de que se resista a una autoridad, no se sigue que la autoridad no sea legítima o no sea verdad que tiene cierta autoridad. El ejemplo claro es Cristo. ¿Qué autoridad están acudiendo? El ejemplo claro es Cristo. Roma, después de esa división, Roma guardó silencio por mucho tiempo. Dejó que pasaron los años. Hasta el Concilio Vaticano I, y el Concilio de Trento, cuando comienzan ellos a decir, claro, le puedo mostrar antes de Trento. Lo que creían, pero no. ¿Cómo? Le puedo mostrar antes de Trento que ya Roma, de hecho en el concilio antes, Lateraense... No, pero estamos hablando de definición, hablemos de definiciones conciliares. Ok. Claro, sí. Viene el concilio... Ya están las creencias, ya está lo que ya cuando ellos se dividen, se proclaman primados de jurisdicción, ¿entiendes? De hecho, el tema de división no es solamente filón, que hay muchas más cosas, pero fíjate que los griegos están atendiendo al tema sintáctico, porque ahí hay una preposición de medio. No les queda de otra, profe, en el fondo no les queda de otra. En el fondo no queda más que se quedan cortos. O sea, me parece a mí que el tema de cuestión es porque fíjese, usted acepta, si quiere retroceder este video, usted acepta que no es suficiente la gramática, que no es suficiente porque la revelación es más que eso, por lo tanto... Pero no es suficiente tampoco, pero tú también aceptas que no es suficiente que tú me digas, es que yo creo en la Iglesia Católica Romana porque es infalible. Eso es para mí, a ver, yo le pregunto a usted, ¿sería suficiente si encontramos realmente que Cristo instituyó de manera divina la iglesia maestra, a una iglesia maestra? Escúchese bien. ¿Sería suficiente para usted si encontramos realmente que Jesucristo instituyó un magisterio único, no varios magisterios? Un solo magisterio para darnos a conocer lo concerniente a Él. Si encontramos eso en la revelación, entonces la búsqueda de nosotros es buscar a ese magisterio que nos enseña lo concerniente a Él. ¿Cómo se entendió esa institución durante los primeros 4 o 5 siglos? Perfecto. Me gusta. Todos entonces, como el primero entre iguales, pero no en cuanto a jurisdicción, sino en cuanto a honor. Así lo entendieron. Pero eso lo saca usted. Si usted me mete hasta el siglo IV, lo saca usted de la ecuación y se lo puedo mostrar enseguida. No, claro que se lo saca. Hablemos de la línea cronológica. No me vas a sacar a uno aislado. No. El concilio de Nicea. El primer concilio. Si usted me acepta a mí que hay un magisterio único instituido por Cristo y que se extiende hasta el siglo IV. El magisterio es el apóstol, pero yo no creo en la sucesión apostólica. Ahí está el problema. Entonces no cree lo que dijeron en el concilio de Nicea. No, yo creo en la autoridad apostólica y sí creo en los primeros concilios. Pero no está creyendo en el concilio de Nicea, profe. El concilio de Nicea habla de la ordenación por su sucesión por ordenación. Sí, pero yo no creo, acuérdate. Entonces no me diga que cree en el concilio de Nicea. Lo agarró Hugo ahí. Dígame ustedes qué opinan. Espérate, para nosotros los protestantes, nosotros vamos a tomar lo que es vinculante. Nosotros vamos a tomar como un buffet. Cojo esto, cojo aquello, cojo esto y lo que yo quiera cojo. Escuchen. Protestantes, nosotros vamos a tomar lo que es vinculante doctrinalmente para nosotros en materia de salvación, en materias que son realmente esenciales. Muy conveniente. El tema de la ordenación
Nosotros la tenemos, pero no como sucesión apostólica, porque no lo vamos no como lo define, no como habla Nicea. Profe, pero es que esto es un detalle, profe. Para usted conocer la materia, por eso le decía, ¿cómo conocemos la ortodoxia? Claro. Si Cristo instituyó a un magisterio para que nos dé a conocer la ortodoxia concerniente a él, que él es la salvación, ojo, entonces hay un magisterio único instituido. Entonces, lo que hay que buscar ese magisterio. Buscarlo. No necesito un magisterio no necesito un magisterio, muchachos, para conocer yo que Cristo es la salvación, Juan. Que no, pero señores, ¿qué opinan ustedes? Yo lo que dice él. No necesito un magisterio, muchachos, para conocer yo que Cristo es la salvación. Juan dice que las cosas que él escribe es la suficiencia de la Escritura. Y eso es lo que cuando nosotros hablamos de eso. ¿Y cómo lo sabes? Hablamos de eso, ¿entiendes? Parte de la Escritura. Un magisterio oficial que me diga, ¿saben qué? La salvación se obtiene a través de recibir a Cristo. Yo leo a Juan. Profe, sí lo necesitó. Al momento de creer que Juan es inspirado, lo necesitó, porque ese magisterio le dijo a usted que Juan es inspirado y que esa es palabra de Dios y no otro libro. No, la eficacia de la palabra va a tener efecto en las personas. ¿Qué es lo que hace? Ahí apeló a la subjetividad. Ahí apeló a la subjetividad. Subjetividad, sí. Profe, no es nada subjetivo. Usted está presuponiendo. ¿Tú no crees que la palabra tiene poder para transformar a la gente? Profe, pero ya va para allá. No me mate para allá porque usted sabe que vamos a opinar muchas veces igual y no haga de como si yo opinara diferente. Pero ya usted está presuponiendo que ese pasaje de Juan o que Juan es palabra de Dios y que es inspirado. Y para eso no es palabra de Dios. Sí, pero me lo dijo un magisterio. No necesita que lo diga, muchacho. No necesita que lo diga. Ya tú sabes. Pero lo dijo. Pero lo dijo. Si el magisterio lo dijera, no había conversos. Una cosa es que exista converso, otra cosa es la creencia propia de ese documento como inspirado. Acabas de probar que la palabra sí tenía poder para transformar las vidas, porque hubo conversiones. Incluso hasta que se definió el canon en el pero profe, es que hubo conversiones, profe, es que hubo conversiones incluso antes que se escribiera Juan. Uy. Estamos completamente de acuerdo. Por eso está bueno, muy bueno, Hugo. Es que hubo conversiones incluso antes que se escribiera Juan. Estamos completamente de acuerdo. Por eso le digo. Entonces, siempre que tú ves a los apóstoles predicando oralmente, están acudiendo a la escritura del Antiguo Testamento. Pero en este caso no estaban acudiendo a Juan. En este caso, si había conversos antes de que se escribiera Juan, no estaban acudiendo a Juan porque no estaba escrito. ¿Se entiende? Pero Juan no parte del aire. Pero por eso le digo, pero usted partió en un principio de lo escrito. Pero usted partió en un principio de lo escrito, ¿sí o no? Pero lo que te trato de hablar. No, concédamelo, profe, concédamelo. No, es que tú tienes. Increíble. Increíble que no me lo conceda. Y ese es el profe. Lo que yo te trato de decir a ti es que tú no necesitas un. Si Juan dice, vamos a suponer, vamos a partir de este hecho. No hay un magisterio. Neguemos que hay un magisterio. Pero ¿cómo lo vamos a negar si Cristo lo instituye? Pero espérate. Estamos suponiendo. Una hipótesis. Adelante. Creemos una hipótesis. Cristo muere, resucita, se va y deja a los apóstoles, se dispersan porque están siendo perseguidos. Juan escribe su carta y la carta comienza a rodar por todas partes. Nadie sabe de dónde viene esa carta, pero la gente cuando lo lee se entera de Cristo. Y el evangelio tiene el poder. La gente cuando la lee se entera de Cristo. ¿Dónde lo leen? En las iglesias, en las comunidades que ya estaban formadas. ¿Quién la formó? Los apóstoles. Ese ejemplo está malísimo. El Espíritu Santo utiliza eso para traer conversión a las personas. ¿Eso es posible o no es posible? Claro, la palabra oral, si Juan predica. No, estamos hablando de lo que Juan escribió. Partamos de que no hay magisterio. Puede ese documento va a tener ese poder para que las personas tengan vida. ¿Puede ese documento cambiar la vida de una persona? Sí. Incluso también un texto del Corán lo puede hacer. No, pero no cambiar la vida. Estamos hablando de producir la regeneración en la persona para que creyendo tengáis vida. Alguien que lea el documento. Pero es que la creencia. Ahí tiene un detalle. Cuando usted cree, ya quien transforma no es precisamente el documento, sino que quien hace eso es el Espíritu Santo. La suficiencia de la escritura es que es un medio instrumental usado por Dios. Exacto, pero usó al magisterio. Profe, es que en esa parte, ¿por qué me pone este punto acá en el que estamos de acuerdo y no me pone el punto antes de llegar a este? Uy. El punto antes de llegar a este del escrito es que la causa instrumental que utilizó Dios fue un agiógrafo y la causa instrumental para la colección fue el propio magisterio. Es más, algunos escritores o agiógrafos hacían parte del magisterio. Antes de llegar a la colección del magisterio. Juan es que previa. Es que previo, si ya la escribió ya. No es papa, Juan escribe, y cuando escribe es un apóstol de Cristo y escribe con la autoridad del Espíritu Santo.
La escritura es el medio instrumental que el Espíritu Santo va a utilizar a quien sea que lo lea. Dios produce la fe porque creemos que la fe es un don. Los hechos están allí. Se va a dar un resultado de todas maneras, haya o no haya un magisterio. Y Juan hacía parte del magisterio como apóstol. El magisterio apostólico, exacto. Y Juan le daba el correcto significado a su escrito. También, profe, por eso le digo, hay una desvinculación. Eso no puede desvincularlo, no puede. Eso depende. Los evangelios no tienen la idea de interpretar como tú lo estás entendiendo que lo hace el magisterio. Los evangelios que tienen es la función del si sabemos un poquito de cómo se da la narrativa bíblica, el evangelio es un género narrativo. Y Juan lo que está es colectando las cosas que Cristo hizo. Y Juan lo hace no porque un magisterio lo comisionó, sino porque está siendo inspirado por el... Estoy de acuerdo. Individualmente él solo, aunque es parte del magisterio, él no tiene ningún tipo de poder, pero el Espíritu Santo lo inspira, porque tú crees que el Espíritu Santo lo inspira. El Espíritu Santo lo inspira a hablar, a colocar en narrar todo eso, y él lo escribe con el propósito de que el que lea esto, Dios utiliza eso como un medio a que a la persona al creer, y lo va a creer por cuenta propia. O sea, ¿dónde lo leen? Va a tener resultados, haya o no haya un magisterio, eso es lo que te quiero decir. Pero hay un principio y un argumento espiral, hay un principio autoritativo espiral allí concerniente a la persona de Juan, que es que los cristianos saben que es discípulo de él, de Cristo. Aparte, los documentos... No, voy para allá. Claro, profe. Yo cuando creí en Cristo, a mí no me dijeron, mira, este es Juan o aquello. No, estoy de acuerdo con usted. Ahí estoy de acuerdo. El evangelio fue suficiente para producir una transformación en mí, ¿entiendes? Es que en este punto acá nosotros estamos de acuerdo, pero yo antes de llegar a este punto necesito resolver un problema que tenemos acá. Y es que esos mismos documentos son leídos y son dados a homilías o dados en explicaciones. ¿En dónde? En las mismas iglesias locales donde se leía. De hecho, uno de los criterios de San Jerónimo para ir a buscar los documentos era que se leyera en las iglesias y se diera homilía a partir de esos documentos. Y usted Sí, cuando comenzaron a recopilar todas las cartas, era que esta carta sale aquí. Sí, vamos a analizar esta. Fue así que reunieron las cartas, porque había muchos libros ya que estaban, que se estaban haciendo pasar como que eran por los apóstoles y no eran de ellos. San Jerónimo para ir a buscar los documentos era que se leyera en las iglesias y se diera homilía a partir de esos documentos. Y usted lo sabe. Entonces, a ese punto es que yo me refiero. Algunos documentos, no todos. Pero por eso le digo. Se escribe con un fin evangelístico. Obvio, pero me refiero que no está desvinculado. Pasan a la gente y la gente se va convirtiendo y va. Estoy de acuerdo. Es donde está el rol del magisterio una vez que se van dando estas conversiones. Claro, por eso, porque en el fondo, el magisterio, más allá de que el documento y que el Espíritu Santo obre, yo no niego eso, pero ya el solo hecho de que exista ese documento no se escapa a la materia segunda, a la causa segunda, que es Juan como agiógrafo, que es la iglesia dando los parámetros. Dios, claro, ¿entiende? Dios analiza todas las ¿Se cosas. entiende? Ahora, nosotros sabemos que Dios puede salvar sin necesidad de nada escrito. Caso de Abraham. Claro. Sí, no podemos decir Abraham, hablemos de Adán. Adán no necesitó un magisterio. Sí, pero ya Jesús instituyó un magisterio. Ellos no necesitaban, pero Jesús ya cuando vino, sí, instituyó un magisterio, una iglesia. Abraham no necesitó un magisterio, él estaba por allá adorando dioses y Dios se le apareció. Sí, en ese sentido, obviamente, pero acuérdense que cuando vamos más al fondo nos vamos a dar cuenta que los tratos de Dios con muchísima gente en el Antiguo Testamento para con fines salvíficos no en cuenta ningún magisterio. Okay. Salgamos de la suposición y podemos ir a la realidad. La realidad es que, bueno, a Dios le ha placido, a Jesucristo le ha placido instituir un magisterio. Él mismo lo dice. Es que el magisterio, siempre en la Biblia, Dios ha tenido hombres como autoridad, están los profetas, están... entonces, ¿por qué la niega? Está Mira la cara de Hugo cuando se da cuenta de que él lo negaba y ahora lo acepta. Mira la cara de Hugo. Biblia, Dios ha tenido hombres como autoridad, están los profetas, están Exacto. Entonces, ¿por qué lo niega? Están los jueces. Dios ha puesto siempre autoridad en su pueblo. Nosotros no negamos eso. Ahora no. Nosotros no negamos eso. El punto es que cuando Dios quiere salvar, porque realmente la causa eficiente, por eso Roma no es loca para no decir que la causa eficiente es Dios. Los medios que él utiliza en su multiforme gracia, esa es otra discusión. Claro, pero hay una manera ordinaria que Cristo mismo ha instituido para darnos a conocer lo concerniente a él, su enseñanza, lo que concierne a Cristo. Por lo tanto, a él mismo le ha dado la gana de instituir maestro. Claro, cuando yo voy a admitir son los apóstoles y yo lo único que necesito es agarrar lo escrito por los apóstoles, lo que está escrito por los apóstoles y entonces
¿Y qué hacemos cuando dice que en las escrituras hay cosas muy difíciles de entender, que los indoctos ignorantes tuercen para su perdición? Cuando viene tú coges eso y está torciéndolo y está equivocándolo, como hicieron los primeros protestantes, ¿qué problema? Comunicarlo, y como yo sé que esta es palabra de Dios, porque veo a los adúlteros dejando la ahí tiene un problema, profe. Ahí tiene un problema, porque si se queda solamente con los apóstoles y los evangelios, que hacemos con las cartas y que hacemos con el mismo Lucas. No, estoy poniendo un ejemplo, estoy poniendo el evangelio. Estoy poniendo el evangelio porque estamos hablando del evangelio de Juan, pero no estoy negando que puede ser cualquier escrito apóstol. Claro, porque Lucas no fue apostólico. ¿Sí me explico? No estamos negando eso. Cualquier escrito apostólico. O sea, yo te lo digo porque yo fui pastor 14 años en Venezuela. Y yo agarraba una Biblia y yo me iba. ¿En qué parte, profe? ¿En qué parte? En Venezuela, en Valencia. Me extraña. Valencia, Carabobo, estuve en San Diego, yo estudié en San Diego, mi licenciatura en inglés la saqué en la Universidad de Carabobo, San Diego. Sí, qué bueno. Profe, pero el punto, lo que te quiero decir es que cuando yo era pastor en Venezuela, y con eso termino, yo iba con mi Biblia, no le andaba diciendo a la gente, ¿sabes que esto viene del apóstol Juan, que era un discípulo de Cristo? Esto viene del magisterio. Sí, pero cuando tú lo estás buscando, dice San Juan, Juan 6, que sé yo qué, ahí lo está diciendo cuando está buscando la cita. Los instituyó como apóstol, para que me puedan, entonces, para que ellos puedan, hay autoridad, voy a creer. No, yo simplemente abría la palabra de Dios, enseñaba la palabra de Dios, la exponía. Es que ahí está el detalle. Profe, lo que te quiero decir. ¿A qué le quiero llegar yo, profe? Que usted parte ya de algo ya hecho y establecido incluso por el mismo magisterio, porque algo establecido y que le dijo al mundo, esto es palabra de Dios. Este libro es palabra de Dios hace 382 años atrás, siglos atrás. Si en un principio nosotros leemos a Romanos capítulo 10, verso más o menos 16, acuérdense lo que dice Pablo, ¿cómo van a creer? ¿Estableció el magisterio cuándo? ¿Cómo van a creer? 382. Escúchame ya un tico. ¿Quién Cristo? Establecido en el magisterio, establecido por el magisterio. Está hablando de los evangelios. Establecido por el magisterio, ¿cuándo? En el sentido ya formal de creer que es palabra inspirada. Se refiere a eso, definido dentro de los parámetros. O sea, cuando Juan escribió, él no sabía que era un apóstol inspirado por Dios, y que iba a hablar por el Espíritu Santo. Él necesitaba un magisterio. Cuando le revelan Apocalipsis, obviamente que él sabe que le está revelando Jesucristo mismo. El mismo Juan lo dice. Juan también escribe Juan también. Ok, pero vamos. Hugo no va a caer en ese gancho. Vamos por esta parte, porque cuando uno lee Romanos capítulo 10, verso 16 más o menos, usted me acordará, dice, ¿cómo van a creer si nadie les ha predicado? ¿Cómo van a predicar si nadie los ha enviado a predicar? Entonces lo que yo trato de mostrarle a usted es que existe una causa instrumental. Existe una causa instrumental. Para nosotros tener el documento inspirado de manera infalible por el Espíritu Santo, está la causa instrumental, que es la iglesia, bien sea un individuo del magisterio, porque eran maestros, los que escribieron eran maestros, pero no eran laicos. No admitiría. ¿Cómo? O sea, Roma no admitiría. Vamos a suponer, te voy a poner un ejemplo. Ajá. Hoy día. Pero usted reconoce ese orden de los sucesos, ¿no? Usted reconoce ese orden. Lo dice Pablo, no lo digo yo. Eso no lo vamos a debatir. Okay. Ahora, es que ese es mi punto, ese era mi punto. Pero claro, aquí la diferencia. Ya Hugo ganó ahí, porque si eso sucedió y eso estaba establecido ya, ¿qué es lo que está pataleando? Esta sí es Roma, ¿entiendes? Y que tiene que ser en Roma. Ese es el punto de discusión. Ok, él lo que no acepta es Roma. Si hay jurisdicción infalible ahí. Ahora, claro, ya ese sería otro tema. Eso es otro tema. Yo estaba tratando de respetar de que usted reconoce la institución por parte de Cristo de un magisterio único en el siglo I. O sea, que lo vemos en el Evangelio. Ese era mi punto. Si usted lo reconoce o no lo reconoce, o lo ve o no lo ve, etcétera. Claro. Sí, el punto que te trato yo de explicar es que cuando nosotros hablamos de, o sea, Roma, o sea, ¿tú crees que los obispos de Roma son sucesores de los apóstoles? Sí. Yo creo que el obispo de Roma es sucesor. No, los obispos de los obispos de Roma. Sí. Los obispos de... Sí, yo creo que sí. Sí. Claro. ¿Son todos sucesores de los apóstoles? ¿Los obispos católicos se refiere a eso? Ah, católicos romanos. Estamos hablando de Roma. Sí. La única que existía era esa, claro que sí. Sí, son todos los obispos católicos romanos son sucesores de los apóstoles, ¿verdad? Sí. ¿Qué tal si un obispo dice, voy a escribir una carta para enviarla, para diseminarla por todas partes individualmente? Porque yo soy un sucesor. Tiene que ser un sucesor, tiene que tener la misma autoridad que tenía Juan como individuo. No, porque no es inspirado. Voy a escribir para que esta carta sirva de evangelización al mundo entero. ¿Crees que eso que escribe ese obispo tiene el mismo poder que tenía la carta de Juan? No es inspirado. En el sentido de que el le va a decir y que el magisterio, el resto de los obispos, no porque ese obispo no está siendo inspirado. Okay, ¿Se refiere a eso? Ok, entonces, un sucesor, cuando yo veo un obispo de Roma,
es como ver a uno de los apóstoles, porque eso enseña la sucesión apostólica. Pero es que no quita de que uno... ¿Qué quiere diferenciar? ¿En qué sentido? Porque yo puedo... Cuando yo veo un obispo, según es un sucesor, es un sucesor de los apóstoles. El Papa Francisco actualmente. Ok, sí, Cuando es un yo veo sucesor. al Papa Francisco, ¿es como ver al mismo Pedro? Tengo que entenderlo así, sí. Ok. ¿Por qué? Entonces, si el obispo escribe una carta Okay. por cuenta propia, Ajá. como hizo Juan, él solo, aislado de los demás obispos sucesores, Okay. y dice, voy a enviar esta carta a diseminarla por el mundo entero para que cuando la gente lea esto, ¿cree que él tendría ese poder? En el sentido de que la carta, por lo menos, voy a ponerlo así para entenderlo un poco mejor porque no le estoy entendiendo el punto. No inspirado. Por ejemplo, un obispo hace una teología dogmática, ¿no? Concerniente a la enseñanza católica. Uh-huh. Y disemina la teología dogmática que incluso va a parar a las grandes universidades gregorianas en Roma. Y no, todo hablemos del poder salvífico. Él no va a definir, un obispo ahora no va a definir que una nueva, no. No está siendo inspirado. No está siendo inspirado. No tiene el mismo poder porque no es inspirado. Ajá. Claro, la inspiración es un momento único. Acaba de refutar la sucesión apostólica. No, ¿quién dijo la sucesión apostólica no dice eso? Muéstrame. Está confundido ahí, Winston. Muéstrame la sucesión apostólica. Muéstrame. Ya, me encantó. Muy mal. No, porque la enseñanza de la inspiración está muy clara. De hecho, yo tengo Ordóñez aquí atrás que la explica, pero con peras y manzanas. Yo también la entiendo, papá, tranquilo. Yo no. Pero ya va. Bueno, entonces usted me tendría que mostrar dónde el catolicismo plantea eso para defender la sucesión apostólica. Exacto. La sucesión apostólica es por ordenación. Claro, por ordenación, pero tiene que Exacto, ser. ¿de dónde saca usted? Tú me reconociste que al ver al Papa de Roma es como ver al mismo Pedro. Claro, obviamente tengo que verlo como sucesor. Sí, o sea, es la cabeza de la iglesia como lo fue Pedro en su momento, hoy lo es el Papa. Francisco. Perfecto. Él como individuo, okay. Pedro escribió muchas cosas. Todo lo que escribió Pedro es cátedra. En momento sí. Todo lo que escribió Pedro es cátedra, no. Podría haber escrito otras cosas y no son precisamente ni siquiera inspirados. Pero los escritos que en cuestiones de la doctrina tenemos en el Nuevo Testamento que escribió el apóstol Pedro son escritos. No, son de carácter inspirado. Es distinto. No está entendiendo. Son inerrantes porque el instrumento, el modo es la inspiración. Entonces, lo que Pedro escribió, primera de Pedro, segunda de Pedro, y lo que son inerrantes. No se puede equivocar. No son inspirados. Porque son inerrantes porque son inspirados. No, son infalibles. Acuérdense que no le voy a aceptar a usted sí no le voy a aceptar el término infalible porque ya la Iglesia Católica ya ha hecho las distinciones concretas. O sea, el documento es sin error. Esas cartas, cuando yo, como cristiano. Cuando Pedro escribe es inspirado, por lo tanto lo que se sigue es que el documento va a ser sin error. Inerrante. Sin error. Y si sin error es infalible. Acuérdese que la infalibilidad recae en el sujeto, profe. Usted lo debe saber. Usted como ex seminarista sabe que la infalibilidad debe recaer en el sujeto. Ex seminarista. Que estudió para sacerdote. Que la infalibilidad recae en el sujeto, profe. Usted lo debe saber. Usted como ex seminarista sabe que la infalibilidad debe recaer en el sujeto, no en el objeto. Por lo tanto, es inerrante. No tiene error. Es inerrante, no tiene error. De la misma, o sea, Pedro cuando escribió eso, estamos hablando de Pedro. Pero cuando Pedro escribe estas cosas, está siendo inspirado y lo que escribe es sin error, por lo tanto lo que Pedro está escribiendo es inerrante. Exacto. ¿Estaba hablando es cátedra? Es que la definición es cátedra es otra cosa. La definición es cátedra es una declaración sumo pontificia del obispo. Exacto. En materia de fe y moral. Entonces, que tiene que cumplir con las prerrogativas. Este era católico, él no sabía nada de catolicismo, que por eso se volvió protestante, por eso dicen que futuro católico ignorante, futuro protestante, y por eso es protestante. No estaba actuando como un obispo con esa autoridad. No, él estaba actuando como agiógrafo. En ese momento de escribir ese documento es como agiógrafo. Ajá. ¿Se entiende? Entonces, los obispos que son sucesores. Pero cuando él se reúne, escúcheme. Como agiógrafos no, porque el agiógrafo, en el sentido inspirado, claro, un agiógrafo es un escritor, obviamente, pero me refiero que en el sentido de la potestad de ese documento, o la materia o la naturaleza de ese documento, no es lo mismo que el documento inspirado, porque una cosa es la inspiración y otra cosa es la asistencia. Esto que usted como es católico debería de saberlo, como seminarista. No, se lo ha dicho varias veces ya. Oh my God. Una cosa es la inspiración y otra cosa es la asistencia. Esto que usted como es católico debería de saberlo como seminarista. Bueno, no lo culpo porque he visto sacerdotes que también dicen cualquier cosa, pero bueno.
Señores, voy a dejar el video hasta acá. Si usted quiere ver el video completo, vaya al canal de Hugo Ariza, que le dejaré el link en la descripción para que usted vaya y vea su contenido. Así que vaya, suscríbase. Buscaré el canal también de Winston Medina. Lo dejaré en la descripción y nos vemos en el próximo video. Bendiciones. Check it out.